Parciales son en 28. El 28 empieza. Por favor, traten de colocarme atención a ver si llegamos a intestino delgado y dejamos hasta ahí. Listo. Y en la próxima clase vemos intestino grueso y las glándulas del sistema digestivo y el quiz para los que quieran repetir. Listo. Bueno, entonces, el sistema digestivo está conformado por lo que sería la cavidad bucal, el tubo alimentario, que iría del esófago ano, y las glándulas del sistema digestivo. En la parte bucal, entonces, está constituida por un conjunto de órganos asociados. Estos realizan múltiples funciones específicas como son la masticación, trituración de los alimentos, la absorción, secreción de la saliva, la gustación, la fonación y el lenguaje articulado. Esto lo va a realizar entonces con los siguientes órganos. Con los labios, pues los labios, si se dan cuenta, podemos moverlos por la presencia del músculo esquelético, que ahorita vamos a ver los otros componentes. Tenemos la lengua, que también tiene la misma característica, la presencia del músculo esquelético, el paladar duro y blando, los dientes y las glándulas salivales menores. El primer órgano, el labio. Bueno, el núcleo de los labios está compuesto por un tejido conectivo denso irregular y fibras de músculo esquelético que les confiere movilidad. Quiere decir entonces que debajo del epitelio que está revistiendo el labio, lo que vamos a encontrar va a ser tejido conectivo denso irregular, y en la parte media del labio vamos a encontrar el músculo esquelético. ¿Listo? Esa sería la característica principal, pero cada región del labio va a tener sus propias características. Entonces el labio se divide en tres regiones: zona externa, zona vermellón y la mucosa interna. La zona externa. Bueno, la zona externa es una continuidad de lo que sería piel fina. Entonces, esto es piel fina y esta zona, esta aquí que está inmediatamente debajo, sería labio zona externa. Observe que esto es continuado con piel fina, entonces tiene el mismo epitelio, que sería un epitelio estratificado escamoso queratinizado. Va a contener folículos pilosos, va a contener pelos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. ¿Sí ven? Las mismas características de la piel fina. Lo único que va a tener el músculo esquelético en la parte media, que podemos mover esta zona. ¿Listo? Entonces, denso irregular y músculo esquelético. Zona vermellón. La zona vermellón es esta, la zona rosa. Entonces, la que continúa. El epitelio es un estratificado escamoso paraqueratinizado. Quiere decir parcialmente queratinizado a no queratinizado. ¿Por qué a no queratinizado? Toda esta zona es paraqueratinizado y ya cuando va hacia el interior pasa a un no queratinizado. ¿Listo? ¿Por qué tiene que estar paraqueratinizado o parcialmente queratinizado? Tiene que tener células muertas para evitar cualquier infección o así, cualquier microorganismo que pueda llegar acá a la zona de los labios. En esta zona no vamos a encontrar folículos pilosos, no hay pelos, no hay glándulas sebáceas, no hay glándulas sudoríparas. Simplemente es el cambio del epitelio, que sería paraqueratinizado, y ya cuando va cerca a la zona interna sería no queratinizado. Superficie de la mucosa interna. La mucosa interna entonces es la que está contra los dientes, dentro de la boca. Esa sería la parte de los labios. Esta no tiene epitelio estratificado escamoso queratinizado, sino simplemente es no queratinizado. Tampoco hay presencia de folículos pilosos, ni glándulas sebáceas, ni glándulas sudoríparas, pero aquí sí hay glándulas salivales menores, seromucosas, quiere decir serosas y mucosas, pero la que predomina en este caso van a ser las de origen mucoso. ¿Listo? Mucoso. Bueno, esas serían entonces las características del labio. El labio, entonces, lo que van a ver ustedes es un corte histológico de forma transversal de esta zona, para que se vean las tres zonas. Zona externa, que sería esta, va de aquí hasta aquí más o menos. Mira, ahí está el folículo piloso, con el pelo, con las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas.
El epitelio sería un estratificado escamoso queratinizado, todo esto sería tejido conectivo denso y regular, y en su parte media va a estar el músculo esquelético que está para las 3 zonas. Esta sería la zona bermellón. Entonces acá iría paraqueratinizado y ya más o menos cuando está la curvatura hacia adentro pasaría a un no queratinizado. Observe que no hay ningún tipo de glándula en esa zona. Y esta sería la mucosa interna, la que está contra los dientes. Es un estratificado escamoso no queratinizado, lo mismo denso y regular con su músculo esquelético, pero ahí estarían las glándulas labiales que le está diciendo este autor ahí, que serían de tipo acinar cero mucoso, pero más mucosas que cerosas. Eso sería todo lo que compone el labio. ¿Preguntas del labio? ¿No? Bueno. La lengua. La lengua es la estructura más grande de la cavidad bucal y su gran movilidad se debe a la masa grande entremezclada de fibra de músculo esquelético que constituyen su volumen principal. La fibra muscular puede clasificarse en 2 grupos. Bueno, es el mismo músculo esquelético, sino que lo clasifican dependiendo de la ubicación. Las que están por fuera de la lengua no las vamos a ver. Eso se le llama músculos extrínsecos. ¿Listo? Que son las que unen la lengua al cuerpo. Y tenemos las que ya constituyen la masa de la lengua, que se llamarían músculos intrínsecos, que ese músculo sí lo vamos a ver. Entonces el músculo esquelético en la lengua está en todas las direcciones. Quiere decir que cuando veamos el corte lo vamos a ver tanto longitudinal como en forma transversal. En su superficie la lengua, aunque la masa, lo que más se ve de tejido va a ser músculo esquelético, la lengua pues tiene otras estructuras y otros tejidos. Entonces en la zona superficial vamos a encontrar estas estructuras que son las papilas. Las papilas están divididas en 4, papilas caliciformes, que son las más grandes, las papilas foliáceas, las papilas fungiformes y las papilas filiformes. Las foliáceas, por ejemplo, son muy escasas y estas tienden a degenerarse los folículos, los corpúsculos gustativos. Bueno, entonces vamos a ver una por una. Papila filiforme, la primera. Esta papila entonces tiene la característica o tiene su función de raspar el alimento. Por eso esta papila es dura y está revestida por un epitelio estratificado escamoso queratinizado. Esa es la característica, un epitelio estratificado escamoso queratinizado. No va a presentar folículos pilosos. Perdón. Folículos pilosos, ahora me fui para otro lado. No va a presentar corpúsculos gustativos. Ya me le llevé pelos para allá, para la lengua. No va a presentar corpúsculos gustativos. ¿Listo? Entonces, de las papilas que vamos a ver, esta es la única que no va a presentar corpúsculos gustativos. Y el epitelio es estratificado escamoso queratinizado. La forma de esta papila va a ser en forma de lanza o de punta. Entonces, vamos a verla. Mira, acá tenemos la papila, observen la forma. ¿Sí ve? Termina como en forma de punta de flecha, muy característico. Están las células basales, las células en forma de escama y la parte queratinizada. Estos son residuos, esto no tiene nada que ver con la lengua. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver en esta región de la lengua? Debajo vamos a ver estas papilas dérmicas con tejido conectivo laxo, posteriormente denso, irregular y músculo esquelético. Mira, ahí se ve longitudinal, se ven algunos diagonales, se ven otros de forma transversal. ¿Por qué se ven de esa forma? Porque están en varias direcciones. ¿Sí? Están tanto longitudinal como transversal y en forma diagonal. Papila fungiforme. Bueno, fungi viene de forma de hongo. Entonces, aunque esta papila no esperen un hongo bien formado, ¿no? O una forma de hongo bien formado, estas papilas van a estar distribuidas entre las mismas papilas filiformes. El epitelio de revestimiento puede ser no queratinizado o paraqueratinizado, aunque algunos autores dicen que queratinizado. Yo siempre las he visto de máximo paraqueratinizado, o sea, parcialmente queratinizado. ¿Listo? Estas aparecen aisladas y distribuidas, como les dije, entre las filiformes y la forma se asemeja a un hongo, aunque ahorita van a ver que casi no. Estas papilas sí presentan corpus.
Así, corpúsculos gustativos. Ya me... Ah, sí, sí, sí. Estas presentan corpúsculos gustativos en la parte apical de la papila, quiere decir en su parte superior. Entonces, cuando estemos viendo las plaquitas, van a buscar las de filiformes y entre las mismas filiformes vamos a encontrar la fungiforme. Esta sería la fungiforme, no esa que parece un hongo, sino esta. Ah, ok. Pero le dije que sí tiene la formita, pero no es tan Pues, forma. forma exacta, no es. Mire, están filiformes, si en forma de punta está fácil, en la parte queratinizada se ve muy bien, y esta sería la fungiforme, miren, queratinizado, y esta tiene algo de queratinización, pero se ve que no es tan abundante como esta, por ejemplo es para queratinizar. Vamos a encontrar laxo y los corpúsculos gustativos son acá, en la parte apical. ¿Listo? En la parte apical. Y están, como se dan cuenta, distribuidas entre las mismas filiformes. ¿Qué tejidos vamos a encontrar acá en esta región? Laxo, denso irregular, músculo esquelético igual que acá porque está distribuida por la misma zona. Siguiente papila. Foliadas o foliáceas. ¿Qué nombre? Profe, ¿laxo y qué más? Laxo, denso irregular y músculo esquelético. Foliadas o foliáceas. Estas tienen corpúsculos gustativos funcionales en el recién nacido, pero se generan al segundo o tercer año de vida. Quiere decir que van perdiendo función. Estas no son muy abundantes en el ser humano, estas papilas foliadas. ¿Listo? Sí hay, pero no son tan abundantes o no son tan predominantes en la lengua humana. Estas papilas tienen una forma rectangular si las vemos a nivel histológico. Veanla acá, sería la B. Estas son las foliáceas. ¿Listo? En este caso estas tienen unas salientes o hay otras que se pueden ver sin estas salientes. Pero siempre van a tener esa forma rectangular. Presenta los corpúsculos gustativos laterales. Ya no en la parte apical, sino por aquí, por los laditos. Espacios blanquitos que ves ahí son corpúsculos gustativos. Entonces los tienen de forma lateral. ¿Listo? En la zona donde están estas papilas hay laxo, denso irregular, músculo esquelético, pero vean, presencia de glándulas de tipo acinar, sobre todo serosas, se van a ver por esa región. ¿Listo? Ok. Laxo, denso irregular, esquelético y glándulas de tipo acinar seroso. Última papila. Circunvaladas o caliciformes, cualquiera de los dos nombres. Circunvaladas o caliciformes. Estas papilas son las más grandes. Se encuentran distribuidas acá en lo que llaman la B lingual. Están en hilera. Forman como una especie de B pequeña de 8 a 12 en la lengua humana. ¿Listo? Ahora, a nivel morfológico, ¿cómo se vería? Esta papila tiene una estructura redonda compacta en el centro y un anillo en la periferia. Ese anillo deja un espacio en los lados. Por eso en el corte histológico, la parte central que es redonda, por eso se ve como un hongo. De ahí que se vea así como fungi, pero en realidad no es fungi. ¿Listo? Y en el corte entonces nos va a quedar así. Si ve, el anillo periférico va a formar esta depresión. A eso es lo que refiere el texto con la depresión laterales, que es formada por ese anillo periférico. Y la parte densa, que es redonda, al cortarse pues nos va a quedar de esta forma. La parte del centro va a tener corpúsculos gustativos también a los lados igual que esta, pero no la van a confundir por la forma, es totalmente diferente. Además que el tamaño de estas, si comparamos con una filiforme, por ejemplo, mire estas, son totalmente diferentes, son supremamente grandes, muy grandes. ¿Listo? Ok. Ahora, el epitelio. El epitelio también es, el anterior no queratinizado, esta puede ser no queratinizado o paraqueratinizado también por cercanías a las filiformes.
Laxo acá es prácticamente inexistente, muy escaso. Acá lo que se ve es denso y regular. Todo esto es denso y regular. Acá estas glándulas también son de tipo acinar, pero las llaman diferentes. A estas glándulas las llaman glándulas de von Ebner. Entonces, por eso van a encontrar por ahí en los textos que estas glándulas, estas papilas están asociadas a las glándulas de von Ebner. ¿Listo? Acá son cero mucosas. Acá sí se ven más mucosas que en la región de las papilas foliares. Acá se ven serosas, acá sí se ven cero mucosas. Glándulas de von Ebner. Ebner. Acá son cero mucosas, acá son cerosas. No es mucosa. Cero mucosas, o sea, mucosas y cerosas. Ah. Cero mucosas. Mixta. Las dos. Cero mucosa. Mixta. Ah, cero. No, pero no es eso. O sea que tienen las dos. Sí, que no tiene. Ah. ¿Listo? Y músculo esquelético como sea. Dígame. Profe, en esa última donde se ven los corpúsculos gustativos. Acá, míralo, son estos. Son las punticas. Estos son tipo blancos. Como esas líneas. No, no son líneas reales. Puntos, son como Cuando veamos la placa al microscopio y la acerquemos, los vamos a ver así. Ah, claro. Ya, pero ahí ya toca aumentarlo. Ahí lo estamos viendo en el 10x o 4x para que se vea todo. Todos los corpúsculos gustativos son de esa forma. Sí, todos los corpúsculos. ¿Los quieren ver? Se los traigo. Si se puede, sí. Sí, sí, sí. No voy a comer como ahorita. A mí, no que usted coma yo. No puedo respirar. Ok. Ah, yo me lo voy a dañar. ¿Lloré? Si yo ver esto, me lo voy a comprar. Ah, sí. Mira, les voy a mostrar una papila que es la foliada. Pero dentro de 10 años. Uno por semestre. Su novia le pega. Ah, sí. Que digo que no. Profe, esa es la que se ve muy poco, la foliada. En la lengua sí. ¿Quién está llevando los calculadores? ¿Por qué no me los dan? ¿De quién es? ¿De Volter? No sé quién es, pero... ¿Tiene o no tiene la forma? Vamos a ver. A verla. Ah, acá en la diapositiva. Ahí está. Sí. Y vamos a acercarlo para ver los... Ah, ok. Esa es una. Foliflora. Esa es una foliada. Eso fue. No, es que mire, entre más aumento, es lo blanquito, sí, pero entre más aumento ahí sí se le ve la forma. Ahí está en 40. Ah, ok, hombre. Ahora sí. Ahí está. Botón gustativo, la fibra nerviosa y las células receptoras.
Eso es un corpúsculo gustativo. Ah, pero se ve relleno. Entonces, ¿de La qué? azul identificable. Sería papila fusiforme y Philip, foliada. foliada y... Ah, me quiere preguntar cómo preguntaría. Sí. Sí, porque Ah, ok, que no sí, le sí. entiendo qué es lo que preguntan a veces. Listo. Acá, nombre de la estructura indicada, órgano al que pertenece. Entonces, en este caso, sería la papila foliada. A menos que le diga el nombre de la estructura con todos sus tejidos y órgano. Ahí sí, el epitelio estratégico. En la papila sería, en este caso, el nombre de la estructura de la papila foliada, los tejidos sería el epitelio estratégico escamoso no queratinizado. Mira que no hay queratinización de nada. Y los botones o corpúsculos gustativos. ¿Listo? O si dice lo observado sería igual. No, lo observado sería todo. Como pasa por Ahí sí, tendría que ir laxo, denso irregular, músculo esquelético y las glándulas de tipo acinal. Si ven que son cerosas. Igual que la foto del libro que está allá. ¿Sí? No tiene pérdida. Por acá traje otra. Las dos que encontré así de carrera, para no tardar. A ver, búsquelas, encontré la circunvalada. Esta es grande, Ah, esta toca en menor aumento. La circunvalada es Circunvalada. la última. Ah, Es está al revés. Ah, calciforme. Mira, Ese mira el es tamaño, está en 4X. Claro que acá sí cabe, sino que como la cámara amplía un poquito, pero es que mire el tamaño. Ese no me fue identificar. Grande, ¿no? Sí. La papila circunvalada, vea. Si ve que el laxo prácticamente es inexistente, vea, un poquitico ahí y ya desaparece. Denso irregular y mire, acinar cerosas, acinar mucosas. ¿Sí ve? En la otra región usted vieron solamente cerosas. Por eso le llaman hasta las de Borlender. ¿Sí ve? Mucosas Ah, y ya, ya, ya. cerosas. Y cerosa la rosa. Ahí está el músculo esquelético. Papila circunvalada, súper grande, ¿no? Súper grande. Esta no tiene paracarotenización. No. Estas miren que las últimas tienen núcleo. Pero por ejemplo esa sí tiene paracarotenización. O sea, algunas sí. Por eso les dije que es no o paraqueratinizado. A veces hay que ponerle como las partes. Sí, sí se la pido. Y corpúsculos gustativos, a ver si estoy mirando si salieron. No, lástima. Iban acá, mira. Es que eso también depende de la profundidad. Sí, por ejemplo, en esta placa sé que están porque salieron súper bien. Hay En los otras que dibujos no sí le alcanzan. ponemos las partes. Sí, sí sale. Por ejemplo, en la de arriba, observe que los corpúsculos gustativos ni se ven. Casi ni se ven. Y en la de abajo, la circunvalada, que en la mía no están como los puntos donde están, pero no salieron bien y en cambio allá sí. Eso depende del corte también. Bueno, quedó más o menos claro. No está difícil lengua. Porque lengua, cualquiera de estas zonas se las puedo colocar y identificar la estructura, identificar los tejidos y el órgano que en este caso sería la lengua. Diente. Aunque los dientes varían considerablemente de forma y de tamaño a nivel morfológico, su estructura histológica básicamente es similar. ¿Qué quiere decir? Que va a tener los mismos componentes, no importa la forma del diente. Cada diente está suspendido en un hueco óseo que es el alveolo y por un tejido conectivo denso irregular colagenoso que es el ligamento periodontal. Las encías también apoyan el diente y su epitelio llena la cavidad bucal de los espacios de tejido conectivo subepiteliales. Le explico esta partecita. ¿Qué quiere decir lo del alveolo? El alveolo está formado por el hueso. Entonces el hueco que forma, a eso se le llama alveolo. En ese alveolo está el diente. Este está relleno por un tejido conectivo denso irregular que está acá, graficado acá de gris, que es el ligamento periodontal. ¿Listo?
Y las encías lo que hacen es, con el epitelio estratificado escamoso que la reviste, revestir cierta parte del diente hacia adentro para evitar que entre contaminación hacia los tejidos internos del diente. ¿Listo? La porción del diente que se ve en la cavidad bucal se denomina corona, en tanto que la porción situada dentro del alveolo se conoce como la raíz. La sección entre la corona y la raíz se denomina el cuello. Todo el diente se compone de 3 sustancias calcificadas que encierran un tejido conectivo blando y gelatinoso que es la pulpa. Entonces, miremos los 3 tejidos calcificados. Sería el esmalte, que es lo que nosotros vemos, que está en la parte de la corona es lo expuesto que nosotros vemos. Acá tenemos debajo la dentina. La dentina es la que le da la forma al diente y es la sustancia más abundante. Y tenemos en la raíz la que la reviste sería el cemento. Sí, esta es la raya oscurita que a medida que se va acercando a la parte final, observe que se encuentra con el tejido conectivo. ¿Listo? Entonces, este sería el cemento, que sería la tercera sustancia calcificada. Esmalte, dentina y cemento. Estas son las 3 sustancias calcificadas. Ahora, cada diente tiene un hueco. Ese hueco se llama cavidad o cámara pulpar y contiene un tejido conectivo que se le conoce como la pulpa. Ese tejido conectivo es un tejido conectivo laxo, al cual llegan los vasos sanguíneos y los nervios a este punto. Por eso cuando te picas el diente, si rompe acá el esmalte no pasa nada, si rompe la dentina no pasa nada, pero si llega a llegar a este punto, a la pulpa, ya pierdes el diente, ¿cierto? Porque se contamina, se va, demás. Si llega hasta esta zona y aún no ha llegado a la pulpa, pues te pueden hacer, ¿cierto? Una calza o algún otro método para cubrir ese diente. Bueno, el eje estructural de cada diente está formado por un tejido conectivo mineralizado, que es la dentina. Es las partes que le acabé de explicar. La dentina rara vez queda expuesta en medio bucal porque está cubierta en su zona coronal a manera de casquete por un tejido muy duro llamado el esmalte, mientras que la dentina radicular está protegida por un tejido conectivo calcificado que es el cemento. Bueno, ahí están las 3 sustancias calcificadas. Las uniones entre el esmalte y la dentina se denomina unión amelodentinaria y la unión entre cemento y dentina se denomina unión cemento-dentinaria. Por dentro de la dentina existe un espacio que recibe el nombre de cavidad o cámara pulpar, que es el orificio, ya lo nombré, y esta cavidad contiene un tejido laxo que se denomina pulpa dentinaria. La pulpa y la dentina también forman una unidad estructural y funcional denominada complejo dentino-pulpar. Bueno, esta era la plaquita que había de diente, que ya no está. Por ahí hay una de corte longitudinal que la vamos a ver en práctica. Lo que pasa es que esa no está coloreada, esta sí tenía un proceso de coloración y podíamos ver tanto el esmalte como el cemento, porque está cortada en la zona del cuello. La zona del cuello, que me olvidó nombrarla, es esta zona. Acá donde entra la encía a revestir, ¿cierto? Mejor dicho, esta zona, esto es corona, esto es raíz, esta zona de acá se le denomina zona del cuello. Entonces se tomó de esta forma para que saliera parte del esmalte y parte del cemento. ¿Sí? Por eso por un lado tienes el esmalte y hacia el otro lado observe que esta es el cemento. Por eso se ve en diferente grosor por la forma en que lo tomaron diagonal. ¿Listo? Bueno, esto sería todo lo que es la dentina, y esta sería la cavidad o cámara pulpar, y esta era la pulpa. Igual yo les explico el otro corte que hay, que es un corte longitudinal. Tiene las mismas partes, sino que en vez de ser transversal está longitudinalmente. Tenemos los odontoblastos. Los odontoblastos son todas estas células que se encuentran en la periferia de la pulpa. Los odontoblastos son células secretoras activas, porque miren, termina en blasto. Ya saben que son los que hacen la síntesis del tejido conectivo, todo lo que termina en blasto. Estas sintetizan y secretan colágeno y material no colagenoso, que son los componentes orgánicos de la dentina, y el odontoblasto es una célula de aspecto epitelioide cilíndrico, como si fuera un epitelio cilíndrico simple. ¿Dónde estarían ubicadas? En la periferia de la pulpa. Miren, estas células que ves acá
son los odontoblastos. Y más o menos así es la placa que ustedes van a ver, pero sin color, en corte longitudinal. O sea, se va a ver blanco. Pero sí se diferencia. Sí, ahí sí se va a ver el hueco y todo. Y tenemos los ameloblastos. Los ameloblastos en dientes ya desarrollados no se ven. ¿Por qué? Porque estos solo están presentes durante el desarrollo del diente, durante el crecimiento del diente. Estos son los responsables de la producción del esmalte. ¿Listo? Entonces, ¿dónde estarían ubicados? En la periferia de la dentina, ¿cierto? Donde va a empezar el esmalte. Pero desafortunadamente en un diente ya desarrollado no se va a ver. Entonces solamente durante el desarrollo del diente es que se encuentran los ameloblastos. Estos estarían ubicados en este punto, ¿sí? Pero acá como esto ya es un diente desarrollado, no lo describe. Pero el diente de un niño, sí. Dime. En el diente de un niño. En los dientes de un niño sí, claro que sí. Tocaría sacárselo y Pues hay que Pase hacerlo, la profe, plaquita. para verlo. bueno. Preguntas de la parte bucal. No está complicado. La parte bucal no es complicada. Acá el tubo alimentario sí tiende a complicarse un poquito por las diferencias en cada región de los órganos. Esófago no hay problema, pero lo que es estómago y lo que es intestino, pues sobre todo estómago, es lo que se les complique para la identificación de cada región. Entonces me colocan atención porque son algunas diferencias nada más. El tubo alimentario entonces tiene estas características que van a estar desde el esófago hasta el ano, que son estas 4 capas. Estas 4 capas son la mucosa, submucosa, muscular externa y adventicia o serosa. ¿Por qué adventicia o serosa? Porque son 2 capas totalmente diferentes. La adventicia es más abundante, la serosa va a ser más pequeña. Esa va a ser la diferencia. Entonces, estas serían más o menos las capas como están ubicadas en el tubo alimentario. Por eso se le llama tubo, porque en realidad el sistema digestivo es un conducto. ¿Listo? Entonces, va de adentro hacia afuera las capas. La primera sería la mucosa. Incluye lo que sería un epitelio, un tejido conectivo que lo llaman ahí lámina propia y una muscular de la mucosa. Esos 3 elementos serían los principales que tiene cualquier mucosa. Hay algunas variaciones dependiendo del órgano, que puede que haya glándulas o no, dependiendo el órgano que estemos viendo. ¿Listo? Ejemplo, estamos viendo esófago, no posee glándulas en la mucosa, a excepción de la cercanía del estómago, sí se le ve. Estómago sí tiene glándulas en la mucosa, intestino delgado, intestino grueso, hasta recto, sí tiene glándulas en la mucosa. En ano ya no se ve. ¿Ves? Tenemos la submucosa. La submucosa es un tejido conectivo denso y regular. Ese sí no cambia para ningún órgano. Todos tienen denso y regular. ¿Qué va a cambiar? Que haya presencia o no de glándulas. Ejemplo, esófago que tiene glándulas en la submucosa y duodeno, que es una región del intestino delgado, tiene glándulas en la submucosa. El resto de órganos no la van a poseer. Tenemos la muscular externa. La muscular externa también está para todos estos órganos, pero hay diferencias. El esófago es una mezcla de músculo liso y músculo esquelético, y en cambio el resto del sistema digestivo solamente es músculo liso. Y serosa o adventicia. Adventicia solo está en esófago. Y estómago, intestino delgado, intestino grueso, va a tener serosa. ¿Cuál diferencia? Adventicia más grande, serosa más pequeña. Ahora sí vamos a ver órgano por órgano y verle las características. Este también es otro gráfico donde nos está mostrando cómo va variando la parte superficial, la parte de la mucosa, la parte de las glándulas, la parte de la submucosa, miren, duodeno y lo que es esófago son los que tienen glándulas, la muscular y la adventicia que solamente va a estar presente en esófago y en el resto va a ser simplemente una serosa. La serosa es tan pequeña que ese es como una capita delgadita. Esto es un conducto de las secreciones pancreáticas y hepáticas, ¿sí? Por donde se secreta la bilis hacia
duodeno. Bueno, entonces vamos a empezar con eso. El esófago, su mucosa, recuerde que tiene tres componentes principales: epitelio, tejido conectivo y muscular de la mucosa. El esófago, entonces, su epitelio es un estratificado escamoso no queratinizado. Ese sería su revestimiento epitelial, no queratinizado. Ahí van a encontrar células de Langerhans, que las mismas que vimos en la epidermis. Son células fagocíticas, interaccionan con los linfocitos T, son células que degradan antígenos, ahí está, en polipéptidos pequeños denominados epitópicos. La lámina propia. La lámina propia en este caso es un tejido conectivo denso irregular. En esa lámina propia, ya les dije, no hay glándulas a excepción de la cercanía con el estómago. Sí hay presencia de glándulas en la parte de la lámina propia de la mucosa. Y tenemos la muscular de la mucosa. En el caso del esófago, este músculo liso, pero en un solo sentido. Quiere decir que va en una sola dirección. Por eso dice que va de forma oblicua. Y dice liso orientada en sentido longitudinal. Bueno, que se engruesan en las cercanías del estómago. Submucosa. La submucosa entonces es el denso irregular, que ese sí no varía para ningún órgano. Denso irregular, no regular, irregular. Y va a poseer glándulas de tipo acinar mucoso. Glándulas de tipo acinar mucoso. Y a estas glándulas se le llaman glándulas esofágicas. Ahí como está escrito, glándulas esofágicas. Mira, ahí está la referencia. El esófago y el duodeno son las únicas dos regiones que poseen glándulas en la submucosa. Y tenemos la muscular externa. Esta muscular externa es única para este órgano porque el resto de los órganos es músculo liso. El esófago entonces es una mezcla de músculo liso con músculo esquelético. Las fibras no están en capas, están entremezcladas. ¿Qué quiere decir? Sí, pueden ir músculo esquelético y de pronto aparecen ahí fibras de músculo liso. ¿Sí? No es que haya una capa de tal y otra de tal, no. Están entremezcladas estas. Pero sí están divididas en dos capas. Una circular interna y una longitudinal externa de músculo liso y esqueleto. Le explico. Con el gráfico. Esta que está inicial se llama circular interna porque está de forma circular alrededor del conducto. Y la otra está a lo largo, por eso se llama longitudinal externa. ¿Listo? Entonces cuando se hace el corte, una se va a ver longitudinal y la otra se va a ver transversal. ¿Se acuerdan cuando les mostré el músculo liso por qué se veían de las dos formas? Sí. Es por eso. Estábamos viendo la muscular externa y veíamos músculo liso circular y longitudinal. En el caso del esófago va a tener una circular interna de fibras de músculo liso con esquelético y una longitudinal externa de músculo liso con esquelético. Y por último, la adventicia, porque acá no hay serosa. La adventicia entonces es grande, compuesta por denso irregular, vascularizado. Quiere decir, cuando hable de vascularizado, igual que la submucosa, quiere decir que hay vasos sanguíneos o vasos linfáticos. O sea, van arterias, venitas por esa zona. Y epitelio simple plano que se le llama mesotelio. Mesotelio. También ese nombre lo habíamos visto cuando vimos epitelio. Que yo le dije que cuando veamos sistema lo vamos a utilizar. Bueno, esta es una de las placas. Igual la voy a traer y se la voy a mostrar aquí para que la vean mejor. Bueno. Estómago, intestino delgado. Este es el único grupo que le estoy mostrando placa, el resto solamente la diapositiva. Gracias.
patas. Esta parte es la más bonita. Ok. Es la misma placa. Es la misma placa porque es una foto de esta. Este es un esófago humano. Mira el tamaño. Casi ni cabe en la placa. Este es un esófago de un animalito. Ahí se ve la diferencia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Tenemos mucosa. Mucosa tiene tres componentes. El epitelio, que es el estratificado escamoso no queratinizado. El tejido conectivo, que es el denso irregular. ¿Y si ve esta línea como más rojita? Bueno, es súper pequeña, es la muscular de la mucosa. Es súper pequeña, muscular de la mucosa. Ahí termina la mucosa. Mire esa línea rojita, ¿sí la ves? Es diferente a esta que está un rosado menos intenso. Esa es la muscular de la mucosa. Ahí termina la mucosa. Su mucosa va desde donde inician las glándulas, todo esto, hasta aquí. Es denso irregular con, mire, ¿se ve? Son glándulas de tipo mucoso, de tipo ácido. Esas serían las submucosas, que son las glándulas esofágicas. De aquí, donde está la musculatura de la mucosa, iría desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Esa sería la submucosa. Ahora, la muscular externa, que allá solamente, por eso quería mostrarle esta, solamente hay una capa. Acá sí se ven las dos. Listo. Circular interna, ¿cuál sería? Toda esta, perdón que me meta acá. Súper grande. Mire, si ve de par, la circular interna, vea, está de forma longitudinal. Esto es músculo liso, las que se le ven más núcleos, esto es músculo esquelético, músculo liso otra vez por acá. Si ven que está entremezclado, por acá aparece nuevamente músculo liso, por acá aparece nuevamente músculo liso, el resto sí es músculo esquelético. Por eso no es que estén divididos, sino se entremezclan entre las mismas fibras. Y esta sería la longitudinal externa. Bueno, acá queda un poco separado. Si esta está cortada transversalmente. Ahí está la longitudinal externa. Acá se ve mejor. Vea, longitudinal externa. Sería toda esta capa. También es grande. Longitudinal externa. Y la adventicia, desafortunadamente, a ver si sale un pedazo por acá. Uy, acá salió un poquito de adventicia, pero vean, ahí se terminó la placa. A ver, por el otro lado. Bueno, acá se terminó la placa, esto es pegante, pero ahí salió algo de la adventicia. Vean, es denso irregular, vascularizado. Por allá ahí. Es bastante abundante. Lo que pasa es que la adventicia, como es la última capa, tiene dañas. Ah, mira, acá salió un pedazo bueno. Esto sería adventicia. Ya se terminó de meter donde terminó la placa. Profe, ahí en lo que señala la mucosa, ¿esa sería la mucosa más abajito en la diapositiva anterior? Ahí donde señalaba la mucosa. Ah, la mucosa sería todo. Epitelio, tejido conectivo hasta acá. Lo que pasa es que pasa igual que en los parciales. Yo como le voy a indicar, me tocaría una flecha que fuera de acá a acá. Entonces uno indica solamente una parte. Si digo nombre de la capa, estoy haciéndome referencia a la mucosa. Si la coloco acá, estoy haciendo referencia a la submucosa. Si la coloco acá, a la muscular externa. Diferente que yo le diga el nombre del tejido indicado. O nombre de la capa y nombre del tejido indicado. Estaría haciéndome referencia a la mucosa como capa y al tejido indicado al epitelio estratificado escamoso. Si lo coloco acá, al denso irregular. No lo había pensado. Ok, ¿no lo había aprendido? No, sí, pero estaba mirando hacia la placa. Ok, acá tenemos esta del libro. Lo mismo, lo que pasa es que acá la muscular se ve rara. ¿Por qué? Porque la circular no se ve en longitudinal, ¿cierto? Pero ahí se ven las dos capas, miren. Mucosa,
pasa lo mismo porque es que la musculatura acá es una capita delgadita. ¿Sí? Es esta fibrita que medio se alcanza a ver. Por acá como que la nombran, sí, mire. Vean, ni se ve. Esta que vemos acá, como más rojita, ¿sí ves? Es súper delgada. Esa sería la mucosa. Su mucosa, aquí se vuelve delgada, su mucosa sería así, acá se vuelve grande, Y muscular externo. acá se vuelve delgada. ¿Ves? No es que sea bien homogénea. La muscular iría así. Esta sería la longitudinal. Y la circular interna, la longitudinal externa. Lástima que la circular interna no se ve longitudinal, raro. Bueno, y acá tenemos la adventicia que le pasa lo mismo, se dañó. Al menos por ahí sale un pedazo. Profe, ¿y el epitelio ahí? ¿Cómo lo miraría? ¿Qué pasa con el epitelio? ¿Cómo lo alcanzaría a reconocer? No entiendo. El habla del epitelio es como eso. Ajá, ¿qué pasa? Que nada Es más que yo si no le alcanzo a preguntan. mirar. Claro, Pues es la forma en la que dependiendo, ojo, el tamaño que se le coloque. Ah, ok. Claro, ahí no alcanza a reconocer porque estás en 4X, pero si yo me la coloco, bueno, igual sí se ve. Bueno, yo sí lo veo. Sería escamoso. Yo sí lo veo, yo no sé, ahí está también en 4X, igual que allá. Yo sí lo veo. Escamoso estratificado. No caracterizado, sí. No, creo Pues en 10X, pero entonces ahí el problema es que se puede confundir con cualquier otra cosa. Bueno, dependiendo también es el tamaño del órgano, porque si por ejemplo le coloco este esófago, Del animal. sí. Este por el tamaño, es que es supremamente grande. Mire este. Ahí sí se ve hasta la adventicia. Y ahí sí lo puedo ampliar. Vean, y ahí saldría todo. El epitelio, el tejido conectivo, la muscular de la mucosa, que ahí sí se ve, la submucosa, ahí están las glándulas esofágicas, y la muscular circular interna y longitudinal externa, y la adventicia. ¿Sí? Pero porque esto es un esófago, no es humano, pues se mira el tamaño. Sí, súper pequeñito. Pero tiene todas las características. Bueno. Estómago. Después del esófago todos tienen sedosa, ya no hay adventicia. Ajá. Estómago. Bueno, la función del estómago es homogenizar y procesar de forma química el alimento deglutido semisólido. Las contracciones de la pared muscular del estómago y el ácido y las enzimas secretadas por la mucosa gástrica contribuyen a esta función. Cuando el alimento se transforma en un líquido espeso, este se libera de forma gradual hacia el duodeno. Bueno, este líquido espeso se le llama quimo, que es la sustancia que se libera, que es el alimento procesado que se libera hacia el duodeno. El estómago entonces tiene 4 regiones, que son la región del cardias o cardial, que es una región estrecha en la unión gastroesofágica del estómago, la región del fondo, fundis, que es la zona en donde tiene una forma de cúpula a la izquierda del esófago y suele estar llena de gas, ahí no llega el alimento. La región del cuerpo es la porción más grande que se encarga de formar el quimo, ya saben que es el alimento procesado. Y la región del píloro, porción contraída en forma de embudo, que es la que se une con el duodeno. Bueno, ahí estarían las 4 regiones, ¿cierto? A nivel morfológico. Esófago, esta es la pequeña región del cardias, esta es la región del fondo o fundis, la región del cuerpo, que es la más grande, y la región del píloro, que es la que se une con el duodeno. Esta, la región del cuerpo y la región del fondo a nivel histológico son similares, quiere decir, tienen las mismas características,
¿Qué es la diferencia? Entonces la diferencia es la posición nada más. Entonces, ¿cómo van a identificar al microscopio? Pues no hay manera. Ah, Excepto cuando hay una transición con otra región. Ejemplo, que salga cuerpo ah, y pilórica. ¿Sí? Ahí usted sabe que es cuerpo lo que está al lado de pilórica. ¿Ves? Y hay una plaquita de esta. Si le coloco una plaquita donde no haya una transición, pues ahí me toca valerle que me diga fúndica o región del cuerpo. o pone fundición. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Pero si hay la transición, si no me puedes decir, ah, no, esto es fúndica y lo otro es pilórico. Porque mira dónde está la fúndica. A nivel morfológico, no. Es imposible esa unión. La de fondo y cardias se pueden unir. Sí, pero entonces el corte sería longitudinal. Sí, porque ya no lo harías acá, sino lo harías hacia allá. Sí, pero sí se puede dar. Pero esa transición no está. Ah, mejor. ¿Listo? Sí está, me toca buscar la transición de esófago a estómago región cardíaca. Y está la transición de píloro a duodeno. Bueno, habían varios. Tengo que mirarlas. Ah, sí. De esófago a cardias. Transición de cuerpo a píloro y de píloro a duodeno. Ahí esas tres transiciones. Bueno, entonces vamos a empezar con la de estómago región del cardias. Acá lo que va a diferenciar en el estómago va a ser simplemente la mucosa. La mucosa es lo que va a diferenciar cada región, porque el resto de componentes va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces me coloca mucha atención en la mucosa. En la región del cardias o cardial, lo que va a predominar son estas glándulas que son las glándulas cardiales. Y esto es lo que lo va a identificar. Entonces las glándulas cardiales de la mucosa gástrica están compuestas por células secretoras de moco y están limitadas a una estrecha región del estómago que es el cardias. Quiere decir que solamente el cardias va a tener estas glándulas cardiales. Esta fotografía es una transición de esófago a estómago región cardias. Entonces vamos a verla. Tenemos acá, esófago fácil de identificar. Viene con su epitelio estratificado escamoso, ¿cierto? Con su tejido conectivo denso y regular. Pero vean, hay glándulas porque están cerca al estómago. Si se dieron cuenta, en las otras placas no había glándulas en el esófago, en la mucosa, ¿cierto? En la lámina propia. Y aquí está la muscular de la mucosa. ¿Listo? Observen. Aquí está el punto de transición. Viene denso y regular, a medida que se acerca se está convirtiendo en laxo. Ya aquí es laxo. Pasa de estratificado escamoso a, miren, se ven palitos, cilíndrico, simple. Y en el estómago se ven estos huecos. Esta es la superficie del estómago. Se ven estos huecos y a esto le llaman fositas gástricas, fosas gástricas o faveolas. Ese nombre lo he escuchado. Fabiolas. Oye, Favelas no, faveolas. Fabiola. Fabiolas. O fabiolas tampoco. Faveolas. Fave. Con tilde. Faveolas. Entonces, esos son estos huequitos que vemos acá. Y eso es también otra característica de la región del cardias. Las fosas gástricas o fositas gástricas son menos profundas que las otras regiones. Pero lo principal para identificar esta región es por esto, por las glándulas. Las glándulas son muy parecidas o tienen origen precisamente de las glándulas esofágicas, por eso son también de tipo acinar, mucosa. ¿Sí se dan cuenta? ¿Listo? Entonces, esa es la característica de esta región. Bueno, acá van a ver un acercamiento de la parte donde está el cuadrado. Acá es donde termina la fosa gástrica. En la fosa gástrica, eso sí, en cualquiera de las regiones lo van a ver estas células que llaman células mucosas superficiales.
Esas están en cualquier región, ¿sí? Y se encuentran en las fositas gástricas. Pero estas glándulas, como ya les dije, simplemente las vamos a encontrar en la región cardíaca. Que eso es lo que va a identificar esta región. ¿Listo? ¿Qué más vamos a ver en el estómago? Pero eso sí ya es para todas las regiones. La submucosa es denso y regular. La muscular externa va a ser ahora simplemente de músculo liso. Una circular interna y una longitudinal externa de músculo liso. Y al final vamos a tener serosa y no adventicia. Y estómago, intestino delgado e intestino grueso van a tener esa característica. Esos mismos tejidos. A medida que vayan cambiando alguna característica en la mucosa o en la submucosa, yo se las voy diciendo. Simplemente en la submucosa, solamente cuando lleguemos al duodeno que va a haber glándulas. De resto van a ser simplemente denso y regular y músculo liso, como la muscular externa. Entonces los cambios que siempre van a haber van a ser en la mucosa. Estómago, región púndica. El estómago, región púndica, entonces va a tener glándulas de tipo tubular. Ah, no, son las 6, todavía queda tiempo. Sí, vamos a salir hasta temprano. ¿Sí? Como a, sí, por ahí 6:40 estamos. Dijimos que hasta el intestino delgado, no los Sí. voy a meter tanto. Estómago, región púndica. Silencio, silencio. Este se extiende desde la mucosa de la base de la fosa gástrica y se subdivide en 3 regiones: istmo, cuello, base. ¿Qué nos está diciendo acá? Que esa glándula tubular, que les dije que viene en la región púndica o región del cuerpo, ¿por qué acá dice cuerpo? Porque son las mismas características histológicas. Esa glándula tubular está dividida en istmo, cuello y base. Aunque hay otros autores que le llaman cuello y cuerpo. Esa glándula tubular va a tener estos 6 tipos de células, que son las células de revestimiento de las superficies. Le cambiaron nuevamente el nombre al epitelio. Es el mismo epitelio cilíndrico simple. ¿Por qué se le llama así? Porque está revistiendo la superficie. Células regenerativas o madres. ¿Por qué? Porque producen las otras células. Células mucosas del cuello. Se le llaman así porque su secreción es mucosa, y del cuello porque se encuentran en la región del cuello. Células auxínticas o parietales. Células imógenas o principales y células enteroendocrinas. Enteroendocrinas son productoras de hormonas. ¿Listo? Esto de SNE y APUL, esto significa sistema enteroendocrino difuso, y el otro es porque producían aminas, pero esos son sistemas de clasificación. Bueno. Epitelio cilíndrico simple. Vamos a ver parte por parte. Entonces, ¿cuáles de estas células no vamos a identificar y cuáles sí? Las células madre no las vamos a poder identificar, y las células enteroendocrinas no las vamos a poder identificar. ¿Cuáles sí? Las células de revestimiento de la superficie, las células parietales, las células principales y las células mucosas del cuello. 4 de 6. ¿Listo? Bueno, ya estas las había nombrado, ¿cierto? Mucosas superficiales que están en la fosa gástrica. Esas están en cualquier región, esas no importa. Vamos a identificar primero las células, mucosas del cuello no quiero dar acá. Las parietales. Las parietales son las más abundantes y se van a identificar fácil. La célula con núcleo central. Quiere decir que todas estas que tienen núcleo central son células parietales. ¿Siempre son pálidas? No, se pueden ver rosadas, se pueden ver moradas, eso depende de cómo haya quedado la coloración. Pero siempre tienen que tener núcleo central, redondas con núcleo central. Esa es la característica. Miremos otra placa, porque buena pregunta, mire, en este caso se ven pálidas, ¿cierto? En este caso se ven rosadas. Pero ¿cuáles son? Todas las que tienen núcleo central. Parietales. En este caso, rosadas y moradas.
¿Sí ven? Entonces, todas las que tienen núcleo central. Sí, sí, identificado. Siguiente. Ahora sí, mucosas del cuello. Acá termina la fosa gástrica. Quiere decir que toda esta región de ahí hacia abajo es la región del cuello. Por eso, estas pequeñitas de ahí, estas de aquí, estas por acá, o estas que acabaron de marcar ahí, son las mucosas del cuello. Porque están en la región del cuello. Fácil, son las más pequeñitas, no se le ve el sitio plano, se ven como núcleos ahí agrupaditos. ¿Cierto? Vamos a ver otras. Dime, ya un momento. Acá, en la fotografía completa, parietales por montones, quiere decir que estas son las mucosas del cuello. O sea que por lógica, al lado una parietal siempre va a haber mucosas del cuello. Si están en el cuello. Sí. Porque acá hay parietales y ahí no hay mucosas del cuello. Y quedan cosidas. ¿Lo digo? O sea, como... Fácil, ¿cómo identifica? Terminó fosa gástrica, pues ahí sigue la zona del cuello. Ahí serían Y por la forma también. las parietales. No porque pueden confundir, ojo, por acá hay enteroendocrinas y otras que confunden. Tiene que ser zona del cuello. Fosa gástrica termina, la primera zona que se ve es la zona del cuello. ¿Listo? Ahora, bueno, utilizamos esta porque la otra no está. En la base donde termina la tubular, no van a ver el tubo como se la están mostrando acá. Si ven que son como líneas, pero sí son glándulas tubulares. Eso sube y baja. Ahí como medio se alcanza a ver. Esta de forma acinar, 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 o esta, son las células principales. ¿Listo? Las acercamos. Las simógenas o principales. ¿Cuáles serían acá? Esta, por ejemplo, esta, aunque acá no se ve muy bien, voy a borrar acá, perdón, con la mano. Ahí está el acercamiento de esa región. Esta o esta serían las principales. ¿Cómo sé? Porque tienen núcleos periféricos. Vamos a ver otra fotografía para que quede claro. Ahí. Núcleos periféricos. ¿Sí los ven o no? Los ¿Qué? morados. Dime. No, eso lo verdad como. Este es el hueco. Sí, porque tiende a formar como una forma acinar. Recuerden que los acinos vienen así y tienen siempre un espacio en el centro. Mira. ¿Sí ven? Lo que pasa es que acá el espacio es ahí, por lo que es rosado. Se ve más o menos. Mira acá. Míralo. Míralo. ¿Ahora sí? Listo. Ahí están. Los principales. Profe, las principales. Principales, parietales, mucosa del cuello y el epitelio cilíndrico simple son las revestimientos de la superficie. Profe, ¿cuál es la función de las principales? ¿Estructura? ¿O... Ya vamos a ver, ya más adelante. Ya vamos a ver las funciones. ¿Listo? Primero las ubicaciones. ¿Quedó claro? Listo. Entonces, solamente la región fúndica y la región del cuerpo tienen este tipo de células. Están en la estructura tubular, aunque no se ven tubulares, se ven más bien como líquidas. Listo, ahora sí vamos a ver las funciones que está pidiendo acá el compañero. Hay que dibujarlas todas. Claro. Dibujarían una así. Ah, pues ahí tiene todas, o sea, una sola Sí. para todas las Ah, células. claro. Ah, bueno. No ponerse a una por una. Exacto. Yo una por una ya en la calle. Por eso- Células principales o peptídicas. El mismo nombre lo dice. Peptídica, formación de pepsinógeno. Entonces ahí, producen y secretan el pepsinógeno, que es un precursor de la enzima proteolítica pepsina, producida en el jugo gástrico cuando el pH es inferior a 5. ¿Qué quiere decir? Cuando el estómago está muy ácido, genera o activa para que secrete, para bajar el pH, efecto antiácido. Entonces ahí está la pepsina, puede catalizar la formación de pepsina adicional a partir del pepsinógeno, la acetilcolina estimula la secreción de ese pepsinógeno. Y tenemos las células parietales o oxínticas y estas van a secretar ácido clorhídrico.
Esta sí es para bajar el pH. Se regulan entre las dos. Y tenemos la hormona peptídicas que son sintetizadas, perdón, las hormonas peptídicas que son sintetizadas por las células gastroenteroendocrinas. Las células gastroenteroendocrinas van a estar en el estómago, intestino delgado e intestino grueso hasta el colon. Entonces todas estas regiones van a tener células enteroendocrinas que son productoras de hormonas. ¿Listo? Por eso dicen que ahí que es considerado el órgano endocrino más grande, pero en realidad lo que tiene son células endocrinas distribuidas en los otros tejidos. Bueno, estas están clasificadas antiguamente en el sistema PUD, que quiere decir que hacían captación de aminas, pero posteriormente se dieron cuenta de que no todas captaban aminas y cambiaron del sistema PUD al sistema enteroendocrino. Otros autores, como vieron en la fotografía, simplemente colocan los dos sistemas, sistema NET y sistema APUD. Pero esto es un sistema de clasificación para estas células, nada más. ¿Cuál es la función de estas hormonas? Las hormonas peptídicas producidas por las células endocrinas digestivas realizan las siguientes funciones: regulación del metabolismo electrolítico y secreción enzimática, regulación de la motilidad digestiva y del crecimiento de la mucosa, y estimulación de la liberación de otras hormonas peptídicas. Serían sus funciones esenciales. Entre las hormonas que tenemos están la secretina, la gastrina, la colecistocinina, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, la motilina y la grelina. La secretina estimula lo que es la liberación del páncreas y duodenal del bicarbonato. Otro efecto antiácido, pero en este caso en la parte del duodeno. ¿Qué es lo que hace? Estimula que se libere el bicarbonato, que es una base, ¿cierto? Como lo otro es ácido, pues regula el pH, efecto antiácido nuevamente. La secretina junto a la colecistocinina promueven el crecimiento del páncreas exocrino. Además, la secretina y la acetilcolina estimulan la secreción del pepsinógeno por las células principales e inhiben la gastrina para reducir la secreción del ácido clorhídrico. También hacen que se libere más pepsinógeno cuando el estómago está muy ácido y evita también que se produzca más ácido clorhídrico. Bueno, última región. Región del píloro. La región del píloro esta es la más fácil de las tres, bueno, de las cuatro, o de las tres porque la una se duplica. Esta tiene tres características principales. Entonces, miren la fosa gástrica, compárela con las anteriores, ¿más o menor? Más. Esta puede medir la mitad de lo que mide la mucosa. La mucosa termina más o menos por acá, si seguimos la misma línea, ¿cierto? Terminaría como por acá. Esto sería la mucosa. Más o menos mide la mitad de lo que mide la mucosa gástrica. Mire la profundidad. ¿Listo? Y tiene estas glándulas, se parecen a las cardiales, pero estas se ven con una luz más amplia. Entonces, por esas dos características, fosas bastante profundas, que pueden medir la mitad de lo que mide la mucosa, y estas glándulas que se llaman glándulas pilóricas, ya no glándulas cardiales porque están en el píloro, tienen una luz más amplia y son más ramificadas. Lo que pasa es que en el corte histológico no se ven las ramificaciones. Bueno, por ejemplo, si está muy cerca al duodeno, puede haber presencia de células caliciformes como salió en este. Si está más alejado, pues no va a haber presencia. Así que no se guíen por esas células caliciformes que se ven ahí. Las glándulas pilóricas, ahí está. Criptas o faveolas más profundas llegan a la mitad y las glándulas pilóricas tienen una luz mayor y múltiples ramificaciones. Eso ya lo había dicho. Acá el tipo celular predominante de la glándula pilórica es una célula secretora de moco que se parece a las células mucosas del cuello de las glándulas gástricas en su contenido, ¿no? Y la mayor parte de las células contiene abundante moco secretor pálido, gránulos de secreción que contienen una lisosima, que es una enzima lípica bacteriana. Y esto se debe porque esto le sirve de protección contra las bacterias del duodeno. Ustedes saben que lo que es intestino delgado e intestino grueso hay abundantes bacterias.
En ocasiones se identifican células parietales en las glándulas pilóricas, esas las que tienen el núcleo. Eso generalmente es cuando termina estómago, región del cuerpo, inicia estómago, región pilórica, pueden verse estas células parietales. En la región enteropilórica abundan las células enteroendocrinas, sobre todo las células G secretoras de gastrina, y pueden encontrarse nódulos linfoides en la lámina propia. Este nódulo linfoide es una acumulación de linfocitos que se ve de forma ovalada. Pero en las placas que yo les voy a mostrar no hay nódulos linfoides, entonces no van a tener problemas con eso. No hemos terminado. Ya, porque estoy hablando de... Ya, tranquilos. Yo les envío, si tienen una memoria, les las paso. Todas estas placas. Ok. Mire, esto es estómago, región pilórica. Mire, para que vean placas diferentes, ¿no? Para que les quede claro. Mire la profundidad de la fosa gástrica. ¿Sí ve? Y acá termina la mucosa. ¿Sí ve? Llega más o menos la mitad. ¿Sí? Cuando está bien cortada. Y esta sería la glándula pilórica, miren en la luz. Listo, vamos a ver otra diferente. No, esta es... Ah, mire, esta también. Esta es de mis placas también. Mire la profundidad de la fosa gástrica. En este caso están cortadas transversal. Y miren la luz. ¿Sí? Esta es la muscular de la mucosa, esta sería la submucosa y esta sería la muscular externa. Pero sobre todo por la profundidad de la mucosa gástrica es fácil identificarla. Bueno, este estómago, región cardial, por ejemplo, mire si ve, las fosas gástricas son más y las glándulas, vea, pequeñitas. Esta es una transición, mira, ahí está la transición, le había sacado foto, de estómago, región del cuerpo, mire la profundidad de la fosa, ¿cierto? Ahí se ven las parietales, lástima que de lejos sí nos alcanzan a ver. Ahí se ven las parietales con su núcleo y por acá están las principales. Y acá está, mire la profundidad de la fosa hasta donde llega. Y acá están las glándulas pilóricas, ¿sí ven la luz? Mucho más grande. Acá está el punto de transición. Esas son las transiciones. Esta es fúndica o cuerpo. Bueno, esta la vemos ahorita. Esta es transición de estómago a duodeno. Estómago, región pilórica, mire la profundidad de la fosa, ¿cierto? Mire, ahí está la mucosa, ¿sí? Más o menos la mitad, y las glándulas pilóricas. Acá está el punto de transición y ahí pasa a intestino delgado, duodeno. Ahora sí vamos a ver intestino delgado, para que entiendan esta placa. Ya vamos a terminar. Vamos a terminar. Acá es súper corto. ¿Cómo? ¿Los dibujos hay que hacer las transiciones? Sí, porque tengo las placas. Por ahora digo, transición de esófago a estómago, transición de píloro perdón, de cuerpo a píloro y transición de píloro a duodeno, las que me acuerdo que tengo. ¿Esas no están en la diapositiva? No, porque esas son nuevas. Esas me llegaron hace un año. Profe, ¿cómo era la transición? Son las que pidió por terminar. No, esas las de Temo no, las de Temo fue para los biólogos. Las de Temo fue para los biólogos. Esas son de las 3 primeras cajas que me cuestan más caras. Profe, ¿cómo eran las transiciones en los dibujos? Esófago. Esófago, estómago, de cuerpo a píloro y de píloro a duodeno. ¿Listo? Bueno, intestino delgado. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Este tiene 3 modificaciones. Pliegues circulares o válvulas de Kerpin. Estos son elevaciones de la mucosa y la submucosa. Bueno, ahí dice, son estructuras permanentes del duodeno, del yeyuno y terminan en las proximidades del hilo. ¿Qué quiere decir con eso? Son elevaciones semicirculares o leucoideales. Le explico con la fotografía. Ahí está. Los pliegues circulares, entonces, son en sí
estas elevaciones que se generan. Tiene que ir mucosa y submucosa. ¿Ustedes chinchullo ya han comido? O por lo menos han visto un intestino delgado cortado. Si lo ven por dentro se ven como así como pliegues. Esas son los pliegues circulares o válvulas de Kerken. ¿Sí? Sino que acá está cortado histológicamente y son esas elevaciones. ¿Listo? ¿Para qué es eso? Eso es una modificación para que el alimento tenga mayor contacto con las paredes y así se pueda tratar de absorber todo lo posible del quimo, que en este caso sería el alimento procesado. Es que estas tres modificaciones que tiene el intestino delgado, todo es para tratar de absorber la mayor cantidad de nutrientes. Tenemos las vellosidades. Las vellosidades son salientes de la lámina propia, recubiertas por el epitelio, que en este caso es un epitelio cilíndrico simple, el mismo del estómago. Son estructuras permanentes y se encuentran más en el duodeno que el yeyuno o el ilirio. Y las vellosidades incrementan el área del intestino delgado en un factor de 10. Observa que todo es para aumentar el área de superficie. ¿Qué sería la vellosidad? Ya no sería la elevación de la mucosa de submucosa, sino simplemente de la lámina propia, que es el laxo, más el epitelio. Y se forman esas estructuras que parecen dedos. ¿Sí? Ya a eso se le llaman las vellosidades. No tiene nada que ver con pelos, porque uno dice vellosidades. Ajá, no. Es la prolongación de los tejidos, que en este caso sería el epitelio y el tejido conectivo. ¿Cómo se vería en una placa real? Así. Esta sería la vellosidad. ¿Listo? Laxo y el epitelio cilíndrico simple. Y por último tenemos las microvellosidades, que ahí sí son los pelitos diminutos que no vimos cuando vimos las placas. ¿Por qué? Porque son menos de 0,27 micras. Bueno, son muy pequeñitos y estos están especializados para la absorción de nutrientes. ¿Listo? Esas serían entonces las tres modificaciones que tiene el intestino delgado. El intestino delgado entonces tiene estas vellosidades y presenta unas glándulas tubulares que en este caso se llaman criptas de Lieberkühn. Estas vellosidades más las criptas tienen estos 5 tipos de células. Las células de absorción de la superficie, otra vez le cambiaron el nombre al epitelio cilíndrico simple. Las de revestimiento de la superficie es para el estómago. Las de absorción son para el intestino delgado. ¿Por qué de absorción? Porque tiene microvellosidades que cumplen la función de absorción. Células caliciformes, que son las glándulas unicelulares mucosas, ¿cierto? Exocrinas, que ya vimos. Células enteroendocrinas, que también están en el estómago. Células regenerativas o madre, que son las que producen las otras células. Y una nueva que es las células de Panet. Las células de Panet son una célula defensora que elimina bacterias. Bueno, ahí está. Células de absorción, que ya les dije que es el mismo epitelio cilíndrico simple, por eso tiene las características de ella, con borde de cepillo, que son las microvellosidades. Estoy resumiendo para que salgan rápido. Esta sí me quedo acá un momento. Las células de Panet. Las células de Panet, como les dije, son células de protección. Entonces, estas protegen las células madre mediante la secreción de moléculas de defensa llamadas criptinas o alfa-defensinas. Estas son proteínas que pueden interactuar con la membrana de los fosfolípidos de la bacteria. Lo que va a llevar es a hacer huecos o poros en la envoltura de la misma bacteria. Y esto hace que al derrame de iones y otras sustancias importantes de la célula bacteriana con el medio ambiente externo, resultando eventualmente en la muerte de la bacteria. En pocas palabras, le rompe la envoltura de la misma bacteria para que ésta se derrame y se muera. Sí, es una célula defensora, asesina. Células enteroendocrinas, ya las vimos anteriormente, son células productoras de hormonas que pueden secretar de forma pacrina o endocrina. Las células SEME, estas están presentes sobre todo en lo que es el ilio, por eso no estaban en las 5 que deben estar en el intestino delgado. Esta es una célula fagocítica, en pocas palabras sería un macrófago. Y esta lo que hace son
transportan antígenos a la lámina propia. Y las células caliciformes ya las hablamos, que son células mucosas, producen mucinógeno y la forma de atrás que es la mucina, que es el moco protector. Y las criptas de Lieberkühn. Entonces las criptas de Lieberkühn son las glándulas de tipo tubular. Y estas van a contener también, al igual que las vellosidades y esto, todas las células. ¿Por qué? Porque ellos se van a producir a través de las células madres todos los tipos celulares. Por eso en la cripta están las células caliciformes, que son unicelulares mucosas. Aunque la cripta sea de tipo tubular, exocrino, multicelular. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Simple. Ahí están, entonces están compuestas por células NET, de absorción de la superficie, caliciformes, regenerativas y de pared. Ahora sí, ya no hay más texto, vamos a identificar las tres regiones. Primera, duodeno. ¿Cómo van a identificar primero? Cuando ven estas cosas, tienen que identificar primero que sea un intestino delgado. ¿Cómo lo identifican? Por sus vellosidades. ¿Por qué? Porque estómago no tiene vellosidades, tiene criptas, y intestino grueso no tiene tampoco vellosidades, las superficies son onduladas. Esófago no hay problema, que el epitelio es totalmente diferente. Entonces, si tiene estas salientes, ya saben que son vellosidades, ya saben que es intestino delgado. Ahora, ¿cómo identificamos la región? En el caso del duodeno, tiene sus vellosidades, con poca célula caliciforme, mire una que otra, el epitelio cilíndrico simple, que son las células de absorción, las criptas de Lieberkühn, que son estas glándulas de tipo tubular, submuscular de la mucosa. Ya identificamos que es intestino delgado por la vellosidad, pero lo que identifica el duodeno son las glándulas de Brunner en la submucosa. Simplemente eso, sus glándulas de Brunner. Veamos otra fotografía, esta está más ampliada. Vellosidad, bueno, ahí dice que en forma baja, no le veo la forma. Epitelio cilíndrico, laxo, criptas de Lieberkühn, que son las glándulas tubulares, cuando se ven redondas que quedaron o diagonal o seccionada. En este caso quedaron seccionadas, ¿sí ven? Muscular de la mucosa, y vean, submucosa con glándulas. Entonces, esas son las glándulas de Brunner. Eso es lo que identifica duodeno. Estas de mis placas, lo mismo, vellosidad, criptas, muscular de la mucosa, laxo, submucosa con las glándulas de Brunner. Ahí está circular interna, longitudinal externa de músculo liso. Yeyuno. El yeyuno simplemente lo van a identificar porque no tiene glándulas en la submucosa y tiene unas vellosidades bastante largas y en forma de dedos o tentáculos. Esas sí tienen la formita así como tentáculos o de dedos. ¿Listo? Mira, ahí está el epitelio cilíndrico simple, laxo. Se ve un poquito mayor cantidad de células caliciformes, aunque en esta acá no le veo. Criptas de Lieberkühn, muscular de la mucosa, submucosa sin glándulas y los mismos componentes que la otra. Circular interna, longitudinal externa, músculo liso, y alcanza a verse la serosa. ¿Sí ve que es pequeñita? Aunque esta está muy pequeña. Eso es todo. Entonces, a esta, por sus vellosidades, sin glándulas en la submucosa. Vamos a ver otra plaquita. Mira, esta sí se le ve mayor cantidad de células caliciformes. Si ve las vellosidades como se ven, bastante largas. Laxo, muscular de la mucosa, y submucosa vascularizada, pero sin glándulas. Y la última, ilion. Esta sí tiene unas diferencias marcadas. Menor cantidad de vellosidades. ¿Sí? Por área de superficie hay menor cantidad, mayor cantidad de células caliciformes. No tantas como en el intestino grueso, pero en el intestino delgado es la que mayor proporción tiene. Criptas de Lieberkühn, eso sí no cambia. Muscular de la mucosa no cambia, pero vea esto. Nódulos linfoides. Esos son los famosos nódulos linfoides, que en el intestino delgado ilion los llaman placas de Peyer. Pero solamente ahí. No me vayan a decir placas de Peyer de pronto en otro órgano que haya nódulos linfoides, porque no le valgo la respuesta. Entonces, para que no me confundan, dígale o nódulos linfoides o solamente utilice ese nombre para acá, para ilion. ¿Listo?
Y ese nódulo linfoide se puede ver o en la mucosa o en la submucosa, o como en este caso, atravesando una mucosa, vea, se ve en la mucosa y en la submucosa, se ven los dos. Vamos a ver otra. Esta es otra fotografía de otra placa diferente, lo mismo, vellosidades, células caliciformes, acá las criptas quedan cortadas transversalmente, no pasa nada, vean. Nódulo linfoide, ¿sí? Todos tienen la misma forma, una forma redondeada llena de linfocitos, por eso se llaman nódulos linfoides. Y en este caso solamente se ven en la mucosa, pero pueden estar en cualquiera de los dos lados, mucosa o submucosa. Siempre van a estar de ese color. Morados, sí, porque son linfocitos, los linfocitos tienden a Están morados. verse morados. Profe, ¿y dónde más lo podemos ver? ¿En qué nódulos linfoides? Uy, cuando veamos sistema linfático. Ah, Casi. Todos los Sí. linfocitos, timbo. Pero, por ejemplo, en estómago se podría ver en la región del píloro, pero mi placa no lo tiene. En la región de transición de recto ano pueden verse uno que otro nódulo linfoide por ahí. Sí, hay varios sitios, varios sitios. En vesícula biliar no hay nódulo, pero sí hay acumulación de linfocitos. Como una especie de nódulo, pero no están de esta forma redondeada. Bueno, eso sería todo. No les quito más tiempo. Listo, profe, gracias. Ah, la Dime. lista, profe. ¿Profe va a tomar lista? Sí, ya.